¿Es mejor la PM de CeraVe o la Toleraine de la Roche-Posay? En primer lugar, la CeraVe contiene glicerina, triglicéridos, niacinamida, etiaril alcohol, es decir, un alcohol graso, las tres ceramidas, la NP, la AP y la EOP, carbomer, dimeticona, ácido hialurónico, colesterol y no contiene ni fragancias ni alcoholes secantes. ¡Atrapada! En segundo lugar, con la de la Roche-Posay, su primer ingrediente es agua. El agua que contiene es un agua patentada, ya que es el agua termal de la Roche-Posay, la cual se supone que va a ayudar a calmar la piel y a bajar esas rojeces. En el segundo lugar, igual que la de CeraVe, contiene glicerina, escualane. Luego contiene dimeticona, que es una silicona que ayuda a hidratar y a mantener la hidratación de la piel. Niacinamida ayuda a fortalecer la barrera cutánea, a bajar esa inflamación e irritación que tiene la piel. Tiene ácido esteárico, ceramida NP, ácido palmítico y tampoco contiene ni alcoholes secantes ni fragancias. Por el lado de las fragancias y alcoholes secantes, las dos están empatadas, ya que ninguna de las dos contiene, y por lo tanto si eres una piel sensible, pues estas cosas no te van a afectar, porque no va como afectarte en la sensibilidad de tu piel, no va a hacer que se te enrojezca más, no va a hacer que te arda más, porque no lleva esos ingredientes, ¿vale? Así que si eres una piel muy sensible, puedes estar segura al usar cualquiera de las dos cremas. En cuanto a composición, las dos son muy buenas, pero dependiendo de tu tipo de piel, sería mejor que te fueras o a por una o a por otra. O sea, digo pocas cosas, pero yo creo que se me entiende. ¿Por qué? En el caso de la de CeraVe, tiene menos aceites, por lo que si eres una piel con más tendencia a generar aceites propios, pues esa te va a ser más cómoda, ya que te va a ser más liviana al no llevar aceites, no te va a dejar la piel tan grasosita o con tantos brillos, ya que tu piel no necesita aceites de más. Por otro lado, si eres una piel más tirando a seca, esta te puede ir mejor, ya que, como hemos visto, contiene escualane, que es un tipo de aceite. Además, como hemos dicho, los dos tienen niacinamida, cosa que me encanta porque pues las dos van a ayudar a calmar y a fortalecer la barrera cutánea. Sobre todo si la tienes dañada, pues te van a ayudar mucho las dos. Como hemos visto, esta tiene tres ceramidas, esta en cambio no los tiene. Entonces, por ese lado, prefiero la de CeraVe porque tiene más ceramidas que ayudarán a fortalecer la barrera cutánea. En cambio, esta solo tiene uno, así que por ese lado se queda un pelín más flojita. Otro punto que en este caso le favorece a la de la Roche-Posay es que el agua que lleva, que es el primer ingrediente, es la patentada. Entonces va a ayudar a, por ese lado, a calmar la piel y a fortalecerla según la marca. Y por otro lado, la de CeraVe no tiene agua termal patentada. También otro punto a favor con la de CeraVe es que contiene todo lo que una piel con la barrera dañada necesita, es decir, colesterol, ácidos grasos, ceramidas, y la niacinamida ya es un plus que te ayuda pues a calmar la piel, cosa que esta no, solo tiene una ceramida y no tiene ni colesterol ni triglicéridos. El siguiente punto del que vamos a hablar es de las texturas y la sensación que te queda en la piel una vez te las aplicas. En primer lugar, vamos a hablar de la CeraVe. Vale, esta crema es muy ligera, por lo mismo que os digo, yo creo que al tener poquitos aceites hace que la textura sea mucho más ligera, se absorbe muy rápido y no te queda pesada en la piel. Entonces, para unas pieles grasas, mixtas, esta os puede gustar mucho más. En cambio, la Toleraine está hecha, yo creo, más para pieles secas, ya que pues es mucho más untuosa, más cremosita, es un poquito más pesada. De hecho, para mí, yo me la tengo que aplicar. Bueno, os voy a explicar eso luego después, porque ahora no la uso porque no le sirve bien a mi piel, pero antes sí, y os contaré por qué. Seguramente ya lo sepáis, pero os contaré por qué. El segundo punto es la cantidad y el precio. Con la de la Roche-Posay tenemos 40 mililitros y cuesta unos 15 euros. En cambio, con la de CeraVe nos viene 12 mililitros más. Aquí vienen 52 y los precios que yo he visto ronda entre los 11 y los 13 euros. No sé si habrá subido de precio, probablemente sí, porque cada vez que yo la iba a comprar, porque ahora compro la de cuerpo, cada vez que la iba a comprar estaba más subida de precio. Entonces yo ya no sé si habrá llegado a igualar el precio, pero en el momento en que yo la compré estará más barata. Así que por ese punto vuelve a ganar CeraVe porque tiene más cantidad a menor precio.
Así que bueno, voy a resumir un poquito para qué tipo de piel lo recomiendo. Y no te vayas porque aún no he acabado, falta otro punto muy importante por el que seguramente varias estaréis pasando. Básicamente porque ese tipo de cremas es muy buena para ese tipo de piel que os voy a comentar ahora, ¿vale? Pero vamos por partes. Si eres piel seca y tienes la piel muy reseca, muy tirante, enrojecida, esta te puede ir muy bien porque por lo mismo te va a ayudar a recuperar esa oleosidad y hidratación de tu piel, a la vez que te va a calmar la barrera cutánea y te la va a hidratar muy bien, porque es que es lo que te digo, tiene tantos aceititos que te va a ayudar a retener muy bien esa agua que se le escapa a tu piel por el hecho de ser seca. Así que esta, si eres seca, te la recomiendo mucho. En cambio, si eres grasa, no te la recomiendo, y si eres tendencia acnéica, tampoco, ya que es demasiado pesada, yo creo, para este tipo de pieles, ¿vale? Para mí es demasiado pesada actualmente. En cambio esta, para pieles grasas, como os he dicho, mejor, se absorbe más rápido, es muy ligerita, aunque el marketing sea para pieles secas, de verdad, pieles mixtas, incluso grasas, yo os diría que os va a gustar muchísimo, sobre todo a las mixtas, y aunque tengas acné, te va a gustar, no es comedogénica. Demostrado. Con papeles. Calígrafo. Y luego aquí viene la excepción. ¿Por qué la excepción? Las que llevéis aquí un tiempo, vale, ya sabréis que yo he tenido la barrera cutánea dañada. Aquí tendréis un montón de vídeos donde os hablo del tema, ¿vale? Y yo usé primero esta, ¿vale? Y la verdad es que me gustó un montón porque me ayudaba a reponer lípidos, a hidratar, a no irritarme la piel a la vez que me la podría hidratar para ayudarla a sanar antes. Qué fuerte, de verdad. Y la niacinamida me ayudaba a calmar la piel, a bajar lo enrojecida que estaba. La verdad es que me sirvió un montón. Lo único que es que para como yo estaba en ese entonces, se me quedaba muy corta. Empezaba a notar falta de aire y ha habido un momento que he dicho, uff, Samur. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la barrera cutánea dañada, la tienes muy roja, muy extremadamente sensible, la tienes muy tirante, muy seca y a la vez la tienes como grasa. A mí me salía excesivamente sebo, ¿vale? Me salía mucho sebo, más del que me había salido en mi vida y era invierno, me salía mucho sebo, pero a la vez tenía la piel muy tirante y muy seca. Y eso es lo que pasa cuando tienes la barrera cutánea dañada, tu piel está loquísima y no sabe qué hacer. Entonces, claro, yo a pesar de aplicarme la CeraVe y tener oleosidad y me salían granitos y todo, pero eso es lo que te pasa cuando tienes la barrera cutánea dañada. Pero se me quedaba muy corta por eso, porque mi piel estaba, o sea, el agua de mi piel estaba saliendo en cada segundo porque la barrera no podía aguantar esa hidratación dentro de la piel. Por lo que estuve mirando cremas porque yo estaba un poco con ansiedad en plan de mi piel, voy a morir, ¿vale? Eso estaba pasando muy mal, entonces me puse a mirar cremas y di con la Toleraine de la Roche-Posay y me la compré. Y esta, debo decir que me ayudó un montón porque, como os he dicho, la recomiendo para pieles secas porque ayuda un montón a retener esa oleosidad, esa hidratación que tu piel necesita cuando tienes la piel dañada. Ole, ole y ole, ay. Esta sí que no me dejó la piel corta de hidratación, no me la dejaba tirante, no me la dejaba seca. Esta me fue muy bien durante ese tiempo, ¿vale? Soy mixta, recordemos, con tendencia acnéica, y cuando tuve la barrera cutánea dañada, hasta ese punto que os comento, esta sí que me sirvió un montón y no me dejaba la piel muy corta, pero tampoco me resultaba pesada. De hecho, cada vez que me la aplicaba yo veía el cielo, pero de lo maravillosa que era la experiencia al aplicarla. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it. Se sentía muy a gusto, no sé, era una sensación increíble, increíble de verdad. Pero ahora tengo la barrera bien, la tengo recuperada, diría. Tengo que volver a usar el retinol y ahí ya te comento si la tengo 100% recuperada. Han pasado 8 meses desde que me dañé la barrera, o sea que ha pasado bastante. Diría que tengo la piel, vamos, súper mejor. Y ya, encima, estando en verano, sí que me saca granos, brillos, súper pesada y ya no me va bien. Tío, ¿perdona? ¿Perdona? Por eso te digo, depende de tu tipo de piel, ¿vale? Si tienes la barrera cutánea dañada, cualquiera de las dos te puede ir fenomenal, ¿vale? Eso ya depende de tu tipo de piel, cómo te siente cada crema, si esta te queda más corta, si esta te queda muy pesada. Pero yo he usado las dos y las dos me han encantado. No me he arrepentido para nada, pero para nada de comprármelas, de verdad. ¿Qué quieres decir con esto, José? Sé clara. Ahora, si tenéis una piel sana y simplemente
eres grasa mixta seca, lo que os he dicho, seca, y esta para mixtas grasas. Sí. Sí. Ya está, no hay más. Esta es la conclusión, ¿vale? Así que espero que la persona que me ha pedido que haga este vídeo le haya servido y haya aclarado un poquito sus dudas. Y espero que te haya gustado este vídeo. No olvides suscribirte, seguirme en mi Instagram, que saldrá por alguna esquinita de este vídeo, y nos vemos en uno próximo. ¡Adiós!